para ya que vayan a descansar o a tomar desayuno. Ujú. A ver, chicos, chicos, ¿me escuchan? Aquí estamos, doctor. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El, el primer año que hicimos repaso, hicimos como una revisión de todos los temas y verá que ha sido más tedioso. Y el año pasado, lo que hice fue uno de los exámenes antiguos. Hicimos una especie de revisión de las preguntas de un examen, ¿ya? Que no va a ser el mismo, ¿no? Pero la tónica va por ahí, porque no, pues. Y en este examen hay ¿cómo se llama? Eh, este examen ahí se toca mayoría de los temas, ¿no? Entonces vamos a ir, ahora sí les pido, por favor, hablen, ¿ya? Comenten, pregunten, o sea, si pueden cruzarse cuando conversan, hablen, porque si no, no tiene mucho sentido que diga la clave es A, la clave es B y se acabó, ¿no? ¿Ya? Yo le pido que por favor hablen. Un momento. Ya. A ver. Se deben implementar medidas de aislamiento y precaución para disminuir la transmisión por contacto directo al identificar un paciente con el siguiente patógeno, excepto en qué germen no harían nada, porque acá la palabra es excepto. Staphylococcus con clase negativo sensible a oxacilina. Sí. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque todos los que son resistentes, tanto para gram positivos como son, ¿qué cosa? Estafilococo aureus resistente, o también los estafilococo coleas negativos resistentes a oxacilina. O, por ejemplo, enterobacterias, que hay un montón de ahí, ¿no? Que son resistentes, ¿no? O los MDRs, ¿no? O, si es otro gran positivo, enterococo resistente, ¿no? A vancomicina, ¿no? Y las no fermentadoras, que son las pseudomonas, Acinetobacter y estenotrofomonas, que son resistentes, tienen que tener medidas de aislamiento, ¿no? O medidas para disminuir la transmisión cruzada. ¿Se acuerdan que le comentaba? Entonces, este germen de por sí no es de un riesgo mayor, ¿no? Mientras que los demás sí. Este Carbapenems, el Clostridium sí o sí tiene que aislarse, porque es de rápida diseminación por esporas, ¿no? Y así, ¿no? Y Enterococos tabanco, muy bien, este de acá. Se debe implementar medidas de aislamiento y precaución para disminuir transmisión aérea, ¿no? Acá hemos hablado de contacto, ¿se acuerdan? Aérea. Al identificar a pacientes con infección conocida o sospechada de accidentes patógenos o condición clínica, excepto. A ver, ¿a quién? ¿Cuál es aéreo y cuál no es aéreo? Hablen, hablen, por favor, si no.
¿Ustedes han escuchado hablar sobre inteligencia emocional o no? Sí, doctor. Y eso es lo que falta. Sí. A ver, les comento. ¿Quién es el que realmente triunfa en la vida? O sea, el que sabe un montón, claro que sí, tiene un punto a favor. Pero el que se interrelaciona más con las personas es el que tiene más chances de triunfar desde el punto de vista profesional, personal, todo eso. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? O sea, digamos uno que manifiesta sus ideas, ¿no? Dice lo que siente, lo que piensa, así diga cualquier cosa, o sea, así sea lógico o no lógico, no importa, lo dices. Pero, si no hablas, pierdes muchas oportunidades. Si no preguntas, pierdes muchas oportunidades. Entonces es importante que ustedes hablen. No hay, en la época de universidad, había un profesor que me decía, no hay pregunta tonta, dice, ¿no? Siempre repetía eso, me gusta mucho esa frase. Lo tonto es no preguntar, me dice, ¿no? Entonces yo pienso que siempre pregunten, comenten, hablen, ¿no? El otro día me explicó un chico, me preguntó unas cosas por WhatsApp, y yo le dije, vamos, conversamos un rato ahí, ¿no? Había preguntas que eran lógicas, otras que no. Y así es, ¿por qué? Porque ustedes son alumnos, ¿sabes? Ustedes son como bebitos, ¿no? Para nosotros ya los médicos más viejos. Y, y hay que ayudarlos a absorber las preguntas, ¿no? O a guiarlos, ¿no? Ya en el camino van a preguntar menos o ustedes van a buscar su solución, sus respuestas. Y entonces participen. Y a ver, ¿cuál de todos estos gérmenes no debería ser aislado por transmisión aérea? Varicela zoster, quizás. No. A ver. Vamos a revisar de abajo para arriba, ¿ya? Sarampión sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Neisseria meningitidis, a ver, ¿es aéreo o de contacto? ¿O gotas? ¿Mm? Tuberculosis, TB, Aéreo, doctor. Aéreo. zóster, Por contacto. no, Neisseria meningitis por contacto, zóster es por... Creo que área. Basta. ¿no? Ah, ya. ¿Quién es excepto? Neisseria meningitis es por contacto, no por gotas. Ujú. ¿Ya? Eso ténganlo bien fijo, está dentro de las laminitas, yo también les he comentado. Por gotas, a ver, excepto. Ahora más fácil, ¿no? ¿Cuál es por gotas? Excepto. ¿Cuál no es por gotas? A ver, ya hemos dicho cuál es aéreo, ya de nuestro otro lado. ¿Cuál es por gotas? A ver. ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? Porque es excepto, ¿no? Doctor, ¿podría pensar que Mycobacterium tuberculosis es aéreo y Exacto. entonces lo saco de ahí? Este no es. Ya está. Así nomás. Hablen. Yo tengo que decirles así con mucha honestidad, si no hablan, no hay problema. El médico no habla, médico que no se socializa, mejor se dedica a ser médico administrador o a ser radiólogo o a ser patólogo, ¿no? Tienes que, si tú vas a ver pacientes, tienes que hablar con los pacientes, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor de ellos, ¿no? Sacar datos, a veces uno, como un psiquiatra, ¿no? Los psiquiatras eso sí sacan de todo el paciente, ¿no? Son lo máximo, no sé cómo sacan la vida incluso, el paciente, ¿no? Pero si no hablamos, no pasa nada. Entonces, ya habíamos revisado bien. Y así nomás hemos revisado las 3 formas de transmisión y los patógenos más frecuentes que se pueden ver por nuestra visión. Recuerden que por gotas hay una infinidad de patógenos, ¿ya? Pero, bueno, luego te voy a mostrar un minutito, ¿ya? En la piel de la mano. La supervivencia de los microorganismos en la piel de las manos, los personajes sanitarios pueden, en general,
sobrevivir. En general, la sobrevivencia de los microorganismos en la piel de las manos es inexistente. Eso es falso, ¿no? Que siempre existen. Es muy corta, ¿no? Algunos estudios indican que puede estar entre 2 a 10 minutos y otros que pueden durar entre 2 a 60 minutos. ¿Mm? ¿Cuál sería la clave? Doctor, yo pienso que ninguna de las anteriores, quizás tal vez 3 microorganismos se pueden quedar en las manos por más tiempo si el profesional de salud no hace la higiene bien hecha, no lava las manos y todo, entonces podría quedarse por algunos días, tal vez. Claro, También considero, ¿cómo? doctor, yo también considero que es ninguna de las anteriores. Sin embargo, al decir supervivencia de microorganismos, se refiere contando con toda la microbiota natural que hay ahí, porque si es así, creo yo que todo el día está, ¿no? No, es verdad. O sea, si haces un adecuado lavado de manos, tú disminuyes la microbiota, la que es transitoria, ¿no? Y existe una microbiota mayor, ¿no? O sea, que es la perenne, por así decirlo, ¿no? O la que es la habitual, ¿no? Realmente es ninguna de las anteriores, ¿no? ¿No? Pero sí, o sea, eso es para que empiecen, por ejemplo, mucho depende del, ¿no? del lavado de manos, todo eso, pero si va, la pregunta, aunque, digamos, si quisiera una mejor estructura, es en función de si no se lavara las manos, ¿no? Y es variable, o sea, hay microorganismos que pueden vivir más tiempo si no te lavas las manos. Si no te lavas las manos, o sea, es un buen periodo de tiempo que puede estar en tus manos, ¿no? Sobre todo las bacterias, ¿no? Sobre todo las bacterias, si es que no te las lavas. Por eso es importante que se laven cada rato, ¿ya? Porque puedes llevarla de un lugar a otro. El otro medio de transporte es los guantes no, guantes no, las mangas las mangas de los mandiles. En España, por ejemplo, es un hábito que cuando van a pasar visita, cuando van a ver un paciente, se remangan los mandiles, ¿ya? Y de hecho te lavan las manos cada rato, ¿no? Y si vas a estar ante un paciente con enfermedades por inmunosupresión, por ejemplo, trasplante de médula ósea, es el uso de los mandilones descartables, que eso es lo más saludable, ¿no? Ahora con el COVID nosotros usamos mucho mandilón descartable, ¿no? Lo utilizamos durante estadía en el área y luego lo eliminamos. Ese hábito, por ejemplo, no se ha tenido nunca acá en Perú y ahora ya es el hábito diario, ¿no? Entonces, mucho depende del periodo en que te laves las manos, ¿no? ¿Cuánto tiempo es necesario para lavarse las manos con agua y jabón? Entre 40 y 60 segundos. 20 y 40. No, Entre 20-40 es 40. para alcohol gel y este es para agua y jabón, ¿no? El término es así. Lavado de manos se dice a la utilización de agua y jabón, si uno quiere ser senso estricto. Higiene de manos es la utilización de sustancias con alcohol, ¿ya? Entonces, por convención, el tiempo mínimo en el cual tienes que lavarte las manos con agua y jabón son 40 a 60 segundos. El tiempo mínimo en que tienes que lavarte o usar higienización con alcohol es 20 a 40 segundos, ¿ya? Si es menos de ese tiempo, realmente no es muy eficaz. Incluso dentro de los checklists de control de calidad, por así decirlo, de lavado de manos del personal de salud, las enfermeras te vigilan y te miran cómo te lavas o cómo lo haces, ¿no? Ok, ahí más o menos para ver un poquito de lo que es control de infecciones. Tengan en cuenta ahora que lo que tenemos que ver en control de infecciones en la actualidad para nosotros en cualquier ambiente es el uso de las máscaras, ¿no? O los respiradores, ¿no?
Si estamos en ambientes hospitalarios, N95 es lo que estamos usando más ahora. Las mascarillas quirúrgicas. El lavado de manos o higiene de manos. Y el uso del EPP, aunque este es EPP realmente, este es el resto del EPP, el resto, ¿no? ¿No? Entonces, todo esto acá es importante. Y el uso de la mascarilla N95 o los respiradores es para aéreo. El uso de quirúrgicas solamente es para, ¿no?, gotas, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Y el uso del EPP es básicamente para contacto, ¿no? Los mandilones, los guantes. Estos son los medios con los cuales nosotros nos valemos para disminuir la transmisión al personal de salud, a otro paciente y la transmisión cruzada, ¿no?, de paciente a paciente, ¿ya? Pero un tema muy importante es el lavado de manos, ¿no? Ese lavado de manos es vital. Y el problema en nuestro país es el bajo porcentaje de cumplimiento del lavado de manos, ¿no? Ahora con el COVID sí se ha incrementado, ¿no? Cada vez más se lavan las manos. Paciente 25 años acude a consulta con dolor de garganta, linfopatías cervicales, exudados, faringio y fiebre. El paciente reporta que no puede tomar antibiótico por viral y usted sospecha en el tococotal. ¿Cuál no puede tomar, no? ¿Cuál de los siguientes usted para entrar le iniciaría? ¿No? Penicilina. Medicina benzatínica. Este es un parenteral, ¿no? Porque podría tomar fácilmente amoxicilina, ¿no? O alguna aminopenicilina. Pero bueno, dice que no puede tomar. Y si no puede tomar, algún parenteral que tenga acción directa y que notes, porque tú le puedes dar imipenem, ¿no? Pero no sé si sea imipenem para una faringitis por excepto A, no, no creo que sea tan eso. Una penicilina muy sencilla. Las penicilinas benzatínicas son muy útiles en el contexto de infección de estreptococo por grupo A, el grupo A, ¿ya? Metronidazol no tiene nada que ver, este es casi exclusivamente para anaerobios. Clindamicina sí es una muy buena opción, pero sería un tratamiento de cada 8 horas endovenoso, ¿no? Y no es muy práctico. Esto es solamente una sola dosis, porque es benzatínica. Si fuera sódica, esa sí es cada 4 horas. Esta es una sola dosis. Y te dura supuestamente de depósito por el lapso de 30 días, 4 semanas. Fluconazol es un antifúngico. Este es para anaerobios. Y imipenem es un antibiótico de amplio espectro. Podría cubrir, sí, pero también se da cada 8 horas, ¿no? Cada 6 horas. Cada 6 horas. Entonces no es práctico. Acá está la respuesta ya. Bueno, paciente varón de 57 años con enfermedad renal en hemodiálisis. Al 5.º día presenta fiebre, escalofríos. Los hemocultivos muestran que tiene un gran negativo, ¿no? Son un gran negativo. Además, te dicen, ¿no? Hay un gram negativo en el hemocultivo, un bacilo gram negativo. Si piensas un bacilo gram negativo, pensarías que estás ante una enterobacteria, la mayoría de las veces. O, si es un bacilo gram negativo, que estás ante un no fermentador, Pseudomonas, Acinetobacter, o tu amiga la Stenotrophobacter. Enterobacteria o un no fermentador. ¿Ok? Listo. Entonces, tienes todo eso y te dicen, ¿sabes qué? En tu hospital hay bacterias o enterobacterias que tienen beta-lactamasa de espectro extendido, las BLES, más del 70%. Entonces, empíricamente te dicen, ¿qué le darías, no? Si encuentras tu microbiota y dices, doctor, estoy encontrando esto, en un día sale, por favor, el germen y me sale el antibiograma. Y tú dices, pucha, que ya tengo el germen, ¿qué cosa le arranco, no? Porque en sangre tiene un gran valor, ¿no? Ya en hemocultivos y en extranjeros, ya, o sea, ya para qué más. Dice, ¿qué le das? A ver, la vancomicina, a ver, así hablen porque está la clave. La vancomicina, ¿qué gérmenes cubre?
¿Qué tipo de gérmenes? ¿Qué familia de gérmenes? Hablen, por favor. Que así va a estar toda la tarde. ¿Mm? ¿Qué tipo de gérmenes cubre, chicos? Coco, doctor. Cocos, claro, cocos gram positivos. Ujú. Los gram positivos. ¿Ya? Eso es casi exclusivamente la vancomicina. La vancomicina no sirve para gram negativos. ¿Ya? O sea, quítese plum. No, no sirve. ¿Ya? Quinolonas sí cubre enterobacterias, pero en nuestro país y en el mundo, pero sobre todo en Perú, la resistencia de las enterobacterias, E. coli, Klebsielas, ¿no? Salmonelas, a las quinolonas es alto, o sea, acá no sirve. En Perú, empíricamente, o sea, a menos que la antibiograma te diga que es sensible. Si te dice, sí, pero empíricamente no te atrevas a una quinolona a menos que tengas un cultivo, un antibiograma. Linesolid, a ver, ya, otro comentario aparte de Arno. Linesolid. ¿Mm? ¿Cuál es la utilidad del Linesolid? ¿Ah? Linesolid, ¿qué cubre? Bueno, Doctor, ¿este no sería para los gérmenes que son más resistentes a los otros antibióticos, como un no, antibiótico más fuerte? ¿qué gérmenes? ¿De qué gérmenes? ¿Qué Gran, grupo gran de positivos, ¿no? gran positivo? Cubre gérmenes positivos a los que son MRSA, ¿no? O resistentes a oxacilina o meticilina, y también a algunos que son resistentes a vancomicina. Puede también coger a resistentes a vancomicina, ¿ya? Pero cubre gran positivos. No cubre para nada anaerobios, no cubre anaerobios. También cubre Mycobacteria tuberculosa, seguro les ha hablado algo el doctor, ¿no? Es un parte de tratamiento de TBC resistente. ¿No? Y la gentamicina generalmente es para gram negativos y es un adyuvante del tratamiento para gram positivos. No es que sea para positivos per se, pero ayuda en el tratamiento de gram positivos, como una sinergia con el beta-lactámico, ¿ya? Entonces, si estás, pero ya de por sí, cuando tienes BLES, ¿cuál es el concepto? Que no va a funcionar cefalosporina primera, cefalosporina segunda y cefalosporina tercera. Hasta ahí. Y todas las aminopenicilinas y las penicilinas. Entonces, hasta ahí te quedas. Tienes que ir hacia arriba. E incluso, ya a veces agarras céfalo de cuarta, con más razón. Entonces, ¿qué tienes que emplear? O empleas algunos de los antibióticos nuevos que tenemos, ¿cuáles? Ceftoxano, tazobactam, ceftazima y bactam, o empleas carbapenems, ¿no? Carbapenems. Entonces, la respuesta potasio, ¿no? A ver, varón de 70 años que no ha sido hospitalizado en el último año ha admitido 3 días de fiebre, tos, dolor torácico. El examen reveló un paciente febril, satura 85, polimnéico, frecuencia respiratoria en 20. Uy, se me acaba la batería. Ahora sí. Un momentito. Ah, está bajo mi lápiz. Mi lápiz lo voy a tener que dar de baja, ¿eh? Se ha descargado. Entonces, lo haremos con... Acá hay un lapicito, pero marcador está con mi dedo. Pero este puntero le vamos a dar color rojo. Ya. Entonces, está polimnéico el paciente, ¿ya? Tiene crépitos, ¿no? Tiene crépitos en el mitoras derecho. Ay, miércoles, no es lo mismo. Esto es derecho.
y tiene leucocitosis con desviación izquierda y PCR prolongada. El microbiólogo te dice, tengo cocos gram positivos en racimo. Tienes cocos gram positivos en racimo. Acá está. Ya está. ¿Ah? Ya está. ¿Cuál es la mejor terapia antibiótica inicial si tiene cocos gram positivos en racimo? ¿Qué es un coco gram positivo en racimo por el gramo? ¿Qué gérmenes son? Estafilococo. Estafilococos, ¿no? Aureus o no aureus, lo que tú quieras. Ya. ¿Y cuál de los gérmenes sería ideal en este caso? Si lo has encontrado, o sea, si estás pensando que hay aparentemente una neumonía, ¿no? Porque tienes todo cuadro clínico de neumonía. Doctor, en este caso podría pensar, sería un estafilococo, como no ha sido hospitalizado, podría pensar que no es un resistente, ¿no? Muy Meticilino bien. resistente, que es la oxacilina también, ¿no? Y entonces podría pensar en empezar con oxacilina. Si es que encuentro resistencia, ahí sí lo cambio, pero empiezo con Exacto. este. Muy bien, sí. Ese es el enfoque. O sea, es un paciente que tiene un cuadro de neumonía. Las neumonías pueden ser por strepto, pueden ser por staph también, pero que tienes un coco gram positivo en racimo. Entonces podrías tener un paciente que no ha estado hospitalizado. Entonces, es posiblemente que sea comunitario y sospechamos que sea sensible a oxacilina. Si fuera lo contrario, podrías emplear resistente a oxacilina, podrías emplear vancomicina o linezolid. Pero este escenario es que no se hospitalizó. Lo más conveniente es oxacilina. ¿Podrías emplear cipro? Sí, pero digamos que en un paciente que está en este estado, que no luce tan bien y que satura 85, o sea que está mal, ¿no? Deberías emplear un beta-lactámico, ¿no? Es mucho mejor. Meropenem cubre gram positivos, sí, pero para bacteriemia no es muy bueno, para cuadros severos no es muy bueno. El meropenem es muy bueno para cuadros severos de gram negativos. Si cubre staph sensible, sí tiene cobertura in vitro. Cubre también para Enterococcus faecalis, sí cubre para Enterococcus faecalis. Para Enterococcus faecium no tiene cobertura, no va muy bien, pero no es ideal para pacientes con bacteriemia por gram positivos o infecciones severas por gram positivos. Es muy útil para gram negativos con infección severa. Colistina es casi exclusividad de gram negativos resistentes, entonces no se debería emplear en estos casos. ¿Ya? Entonces está bien, la respuesta es de la doctora. Varón de 42 años con infección por VIH que presenta 3 semanas de disnea, fiebre de bajo grado y malestar general. La radiografía mostró infiltración intersticial de ambos campos y usted le va a dar su tratamiento para neumocistis. ¿Cuál le daría? Eso sí, preguntas fáciles. Creo que ya se la repetí, ¿no? ¿Cuál le daría? A ver, ¿cuál es la cobertura más apropiada que usted le daría pensando en una infección por neumocistis? Girovesti. A ver, chicos. Es el cotrimoxazol, que es trimethoprim con sulfametazol. Sí. El trimethoprim, ojalá que me corra un poquitín. Vamos a ver. ¿Alguien tiene su micro que prendido? Ya. El trimethoprim sulfametoxazol, uno empíricamente le podría dar, claro que sí. Y había, seguro, con el doctor González conversaron en qué contexto se da, ¿no? Si el paciente no tiene criterio de severidad, o sea, PO2 menor de 70 o una gradiente alveolo arterial mayor de 35, si no tiene cualquier otro criterio, solamente cotrimoxazol. Pero si tuviera cualquier otro criterio, se le tiene que sumar corticoides. En este caso, prednisona. ¿Ya? Entonces, si tiene
menor de 70, gradiente mayor de 35, los corticoides están indicados. ¿Ya? El neumocitis girovesi no tiene nada que ver con la doxi, con el mero y con el eritro y con la anfo. ¿Ya? Varón de 65 años, sin antecedentes en el último año, presentó una historia de días de fiebre, tos, esputo herrumbroso, dolor pleurítico en el lado izquierdo, y en el examen físico se encontró taquimia, crépitos, envases, y la radiografía encontró un consolidado. El hemograma tiene leucocitosis con neutrofilia, o sea, tiene una infección. Lo más probable es que tenga neumonía, ¿no? Acá, coco gram positivos, y los cultivos encontraron colonias alfa hemolíticas sensibles a autoquina. ¿Esto qué cosa es? Un alfa hemolítico. ¿Qué germen es? Sensibles a autoquina. Estreptococos. Estreptococo neumonía. Ajá. Un estreptococo neumonía. Entonces, un estreptococo neumonía, el tratamiento de elección siempre es banco. Ceftriaxona, perdón. ¿Podrías darle banco? Claro que sí. ¿Podrías darle mero? Claro que sí, porque sí tiene cobertura y no son malos, son muy buenos. Pero no es lo indicado. Probablemente lo más indicado sería ceftriaxona. Y si hubiera signos de resistencia, vancomicina. ¿Ya? Vancomicina. No es un grupo de riesgo para bacteriemia o invasión de un sitio estéril ¿no? de esta bacteria. ¿Por qué motivo los aesplénicos son un grupo de riesgo para enfermedad por esta bacteria? Por Estreptococcus pneumoniae. A ver, ¿quién puede decirlo? Doctor, los pacientes esplénicos no van a tener la actividad del vaso, Exacto. que sería muy importante para nuestra respuesta, ¿no? Inmunológica. Básicamente porque los aesplénicos no tienen acción sobre los gérmenes encapsulados. Y un encapsulado, o los tres clásicos, ¿cuál es? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ¿y quién más? La Neisseria meningitidis. Algunos también lo ponen ¿a quién? Al criptococo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Está en las laminitas. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de infecciones severas por encapsulados? Son los aesplénicos. Entonces, si un paciente no tiene vaso o no ha tenido las vacunas después de que le han retirado el vaso, puede hacer este cuadro clínico. Infección por VIH, siempre los pacientes con inmunosupresión tienen mayor riesgo ¿de qué? De formas de enfermedad neumocócica invasiva, ¿no? Formas severas. Pacientes con mayor de 65 años también. Los extremos de la vida, los muy bebitos y los muy mayores tienen riesgo a enfermedad neumocócica invasiva. Pacientes con neoplasias también porque están inmunosuprimidos, es la misma condición, tienen mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, bacteriana. Si en tu localidad habita el paciente, tiene una tasa de resistencia alta, más del 30%, y presenta un cuadro de meningitis ocasionado por esta bacteria, ¿qué le agregaría? Lo que les dije a ustedes, ¿no? Si tú tienes meningitis por estrepto, ¿no? Neumonía, y en tu zona tienes una tasa de resistencia muy alta a las penicilinas, tú tienes la obligación, ¿no? De pensar, ¿no? A las penicilinas y a las cefalosporinas, ¿no? Que pudiera tener resistencia, ¿no? A las cefalosporinas o otro beta-lactámico, empíricamente deberíamos comenzarle vancomicina, ¿no? Básicamente también si tuvieras resistencia a cefalosporinas, ¿no? Ya. Pero bueno, normalmente acá no arrancamos banco de frente de meningitis, sí o sí, solo sí nada más, si está muy comprometido. Si no, solamente le damos ceftriaxona y dependiendo de los riesgos, ¿no? Si está muy inmunosuprimido y todo eso, le damos ampicilina para cubrir la histeria, ¿no? Pero en este caso, estamos dando el streptoneumonía. Doctor, ¿y por qué no podría ser el meropenem? Vancomicina o meropenem.
Ah, a ver, muy buena pregunta para discutir. Hay que ir en el punto de tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Si tú, el estreptococo es cierto, le puede agarrar el meropenem, pero no es el adecuado. ¿Por qué? Porque el meropenem tiene un amplio espectro. Vas a quemar un espectro sobre una presunción epidemiológica muy fuerte. Tú amplías el espectro por dos cosas, por severidad y cuando no tienes al menos tanta certeza de cuál sería el germen candidato. Ahí sí amplía espectro, es decir, con todo me voy, hasta le pongo meropenem con banco, gram positivos y gram negativos. Entonces, plum. Si no hay certeza, en una meningitis, en una persona, digamos, inmunocompetente o una persona no inmunosuprimida, en donde no esté hospitalizado, tú irías, primera causa como tal, estrepto, segunda, hemófilus, ¿no? Estafilococo. Y para pensar en una enterobacteria resistente, todo eso, para que le mandes meropenem, no es lo habitual. Es el concepto de antibiótico adecuado, el concepto de PROA, ¿no? Ya. En los cultivos de esputo y sangre se obtuvo colonias mucosas, se identificó gram negativo fermentado de lactosa. ¿Cuáles? ¿Mm? ¿Qué germen? ¿Mm? A ver. Doctor, las enterobacterias. Es una enterobacteria. Muy bien. ¿No? Tanto en sangre como esputo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Ya? Es una enterobacteria. De todos estos, ¿cuál tú, digamos, empíricamente le darías? A ver, ¿ustedes le indicarían vancomicina? Solo por ser gram negativo, no, ¿sí o no? Colistina es para resistencia. Linezolid es para gram positivos. ¿Ya? Y es un fermentador de lactosa, ¿no? Y tienes esputo y sangre. Podría darle ceftriaxona y ertapenem. Yo creo que no había mayor problema en cualquiera de los dos. Pero digamos, si tú tienes en sangre hasta demostrar lo contrario, ahí sí, por ejemplo, va el concepto que le dije a Arnold, ¿no? Ampliar el espectro. Ampliar el espectro porque no tengo la certeza de qué germen es y si hay una resistencia. Amplío el espectro y espero el antibiograma. ¿Ya? Entonces, ertapenem está bien, pero no debería darle ninguno de estos, por el hecho de que ser un gram negativo y encima una enterobacteria. ¿Ya? Si hubiéramos colocado, por ejemplo, dentro del enunciado algún factor que te haga pensar de que no es resistente o que, digamos, tiene susceptibilidad, ¿no?, a cefalosporinas, la elección sería esta, ¿no? Pero al no haberlo, en el contexto en que estamos, sí. Yo les había hablado a ustedes que en el país la tasa de resistencia o la presencia de BLES es muy alta, ¿no? Acá en Perú la tasa de BLES es muy alta. Entonces, empíricamente, si estuvieras en un contexto acá en el país, el uso de ertapenem no está mal. Si no recibía tratamiento, ¿qué puede pasar? Bacteriemia, ¿no?
de lo que estaba focalizada la infección se puede ir hacia la sangre. Es lo más común. Si tú no tratas el foco, la infección se va a sistematizar y va a causar, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Que sea gangrena gaseosa, enfisema buloso, eso, digamos, es muy... Lo más importante es esto. Infección que no se trata, infección que se sistematiza y que ocasiona bacteriemia. Esta pregunta no. Ya. Un varón de 55 años que es admitido en el hospital 14 días con fiebre de alto grado. Se recibió empíricamente ceftriaxona. El examen físico no ha sido contributorio y al quinto día los cultivos de sangre y orinas fueron negativos. La radiografía de todas y el resto de exámenes no tuvieron hallazgos significativos. ¿Cuál de las siguientes es más importante? A ver. 14 días de fiebre de alto grado, se le dio ceftriaxona, los cultivos al quinto día, ¿no? Fueron negativos y la radiografía y el resto de todo también nada. ¿Qué harían ustedes? O sea, no tiene una infección, ¿no, doctor? Entonces no hace sentido estar tomando antibióticos, ¿no? Lo normal, como les había comentado, y ustedes muchas veces han escuchado cuando le digo, y es que si tú puedes iniciar empíricamente antibióticos, eso no hay ni un problema, ¿ya? Pero habiendo tomado cultivos del foco que sospechas. Si no tienes un foco que sospeches, mínimo tómale hemocultivos, porque está febril, todo eso, ¿ya? Mínimo hemocultivos. Le das cobertura antibiótica y esperas los resultados de los cultivos, que has tomado hemocultivos, incluso urocultivo probablemente, o si están con tos, un cultivo disputo. Si los cultivos son negativos y el paciente no ha habido mayor alteración de su evolución, ¿no? O sea, no ha empeorado, tú podrías optar y decir, bueno, son cultivos negativos, suspendo y empiezo a replantear todo y buscar el foco, que eso es lo que plantea la clave E, ¿no? Busco el foco, sea en tórax, en abdomen, en pelvis y en el corazón. Tiene fiebre más de 7 días, ¿no? Es un criterio, si no hay foco aparente, de realización de ecocardiografía porque podría tener una endocarditis. Y suspendo la cobertura y replanteo todo. No cometan el error que se comete siempre, es que le agrego otro antibiótico o le cambio el antibiótico roto o agrego más antibióticos. Eso es bien habitual, ¿no? Uy, no mejoró, le agrego otro. No mejoró, dice, no, ahora le he roto. Y han así pasado 15 días y probablemente el paciente no tiene una infección bacteriana, no tiene, o quizás tiene una infección viral, o en su efecto tiene alguna causa no infecciosa de fiebre. Y te das vueltas y vueltas. ¿Ya? Entonces, como norma, si ustedes no tienen foco infeccioso aparente, no hay evidencia en foco, ha recibido antibióticos, los cultivos en el lapso de 3-5 sean negativos, podría suspender si el paciente está estable hemodinámicamente y respiratoriamente. ¿Ya? Este sí. ¿Cuál de los siguientes cumple los criterios de FOD? ¿No? Eso sí, muy fácil. 45 años, 4 semanas de fiebre, 38.5, calambre. Y en un estudio de BCG, PCR, hemograma, mire, todas las pruebas que has hecho tú, todas no hay nada. Este sí cumple, porque tiene 4 semanas. FOD clásico son 3 semanas, ¿se acuerdan? FOD clásico son 3 semanas. Esa es la clave en este caso, ¿no? Las demás, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, ¿no? Si ya tienes todo el cuadro y tienes un ANA, ya deja de ser FOD. En este caso de acá, 3 semanas también, pero solamente no le has hecho mayores pruebas de laboratorio, no cumple el FOD. El FOD es sobre todo si has hecho una investigación, ¿no? Digamos, a conciencia, ¿no? De las causas infecciosas y no infecciosas de fiebre. Acá, ¿no? Erupción, todo, y no le has hecho mayores estudios. Y en este caso,
Aquí, ¿no? Mujer toma un lacto, se metió 3 semanas, 2 semanas, incluye fiesta. Esta no cumple el criterio porque está inmunosuprimida y esta no podría ser fiebre FOD clásico, sería fiebre de origen oscuro en paciente inmunosuprimido, ¿no? 54 años y tiene antecedentes de cirrosis hepática con serología para virus hepatotropo, ¿no? Acude a la consulta con 4 semanas de fiebre, el examen físico reveló temperatura 39, el de laboratorio no mostró hallazgos, el resto del laboratorio. Los exámenes de laboratorio revelaron anemia normocítica y leucopenia. La tomografía, múltiples adenopatías semiastino y retroperitoneo. ¿Ya? Cirrosis hepática con serología positiva para negativo. ¿Cuál de las siguientes sería apropiado? ¿Qué harían ustedes? Iniciar cobertura antibiótica amplia con meropenem y vancomicina y realizar PET. Realizar tomografía exploratoria y mediastinoscopía y extirpación de adenopatías. Iniciar cobertura antibiótica con meropenem y realizar PET. Iniciar naproxeno y monitorizar la curva febril. Iniciar cobertura antibiótica, ¿no? Por sospecha de cáncer. Iniciar cobertura antibiótica amplia con meropenem y vancomicina y realizar laparotomía exploratoria y mediastinoscopía para extirpación de adenopatías. ¿Qué haría? La B, doctor. ¿Cuál? La B. La B, sí. La O también, laparotomía, investigas dónde podría haber algún foco para poder notar diagnóstico infeccioso o no infeccioso, ¿no? Y básicamente tiene que sacarle ganglios, pues tiene muchos ganglios, ¿no? Y ver si ahí está. No requiere cobertura antibiótica. ¿Aló? doctor, y el tiempo de febril no vendría más a una sospecha no infecciosa. Claro, son 4 semanas de fiebre. Este paciente podría entrar dentro del catálogo ¿de qué? De FOD, ¿no? La pregunta va dirigido a eso, ¿no? Puede dentro del catálogo de FOD. Tiene exámenes auxiliares, ¿no? Tiene más de 3 semanas, le han hecho cirrosis y le han hecho serología para virus hepatotropo. No hay nada, ¿no? Y todo negativo. Y lo que sí es que hay adenopatías. O sea, si tienes un signo, un foco para biopsiar, ¿no? Y no has encontrado nada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones más de su gente de FOD, ¿no? Para pacientes con FOD, un diagnóstico etiológico más probable un diagnóstico etiológico más probable en ancianos que jóvenes. Parcialmente. El FOD generalmente es causado por una enfermedad muy rara que no pudo diagnosticar durante el plan de trabajo obligatorio inicial. ¿Ya? Tanto en los países occidentales como en los países orientales, la infección representa el 75% de FOD, ¿no? Y en países con FOD, la incapacidad contra un diagnóstico etiológico puede solucionarse con el PET. El porcentaje de pacientes con FOD que no han sido diagnosticados ha permanecido constantemente durante décadas, a pesar de los avances de la tecnología. Eso es, que parezca así, es parcialmente, pero esto ha bajado. Con los métodos diagnósticos actuales, el porcentaje de FOD ha disminuido bastante. O sea, sí llegamos al diagnóstico. El PET no es la solución absoluta, ya se había mencionado. Y es verdad que es más frecuente las infecciones, sí, pero más del 75% tampoco no tanto. La respuesta está acá, ¿no? El FOD generalmente es causado por una enfermedad muy rara que no se pudo diagnosticar durante el plan de trabajo. No es que sea una enfermedad muy rara, ¿no? Y la clave en sí es que el diagnóstico etiológico es probable en ancianos
que en jóvenes. Sí, esta es la clave. Si más no recuerdo. Sí. Bien. El resto de afirmaciones es bastante, no es cierto. Una mujer diabética de 32 años que ingresa a un hospital quejando de 5 días de fiebre y signo de flebosis en el muslo derecho. Ella es tratada empíricamente con oxazolinina intravenosa para una celulitis. El médico de admisión señala que el grado de dolor parece ser proporcionado con respecto a su subyacente. En el transcurso de las 24 horas, el paciente no presentó hipotensión, ¿no? Su nivel de lactato fueron menores de 2. La creatinina fue de 3, el PAFI de 200 y la bilirrubina es de 3. Una tomografía mostró su pierna derecha acumulación de líquido con gas en la fascia profunda de su pierna. Ya. Pregunta. ¿Cumple criterios de sepsis o no? ¿Criterios de qué cumple? A ver. Chicos, criterios de qué cumple. Porque le puedo colocar lo mismo y modificar solamente los criterios. No tuvo hipotensión. Su lactato menor de 2 y la creatinina fue de 3. Tiene un foco. ¿Cumple o no cumple? Primero, no existe ya el término de sepsis moderada. Para sepsis 3 no existe SIRS. Hablamos básicamente solamente de sepsis y acá, ¿no? 8 séptico. Sepsis refractaria tampoco ya no existe para sepsis 3. ¿No? La pregunta va dirigida a eso. ¿Es sepsis o 8 séptico? ¿Mm? Sepsis, doctor. Sepsis nada más. Está. Hoy la siguiente es la actitud más apropiada. ¿Qué deben hacer? Tratamiento antibiótico efectivo si es que no está muy bien y control de foco. ¿Cuál de todas las claves te ofrece control de foco? Esta y esta. Entonces ahí te quedas con 2 claves. Optimizar cobertura amplia para gérmenes positivos y gram negativos y anaerobios. Sí, puede ser. Continuar con la cobertura instalada por 48 horas y luego valorar rotación de antibióticos y drenaje quirúrgico de foco. No. Ahí está. Amplias la cobertura y haces el drenaje y control de foco. No tienes que hacer luego valorar la rotación y el drenaje. No. Tienes que controlar el foco. Ya. El concepto que les había dicho, ¿no? El control de foco. Control de foco. Es importante el control de foco. La paciente fue sometida a drenaje de pierna, y se le encontró estreptococo piógenes. ¿Cuál cobertura sería indicada? ¿Cuál cobertura sería indicada? Chicos, ¿cuál cobertura sería indicada? Penicilina G, doctor. Sódica, muy bien. Si uno quisiera agregarle, pues darle otras cosas, se le puede dar, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el más específico? Es el concepto que tienen que llevar, porque van a ver ustedes cuando ejerzan, lo más fácil para uno es meterle vancomicina como lo prenden a todo. Y se acabó. O cuando aparezca un antibiótico más de amplio espectro, meterle eso más vancomicina. Pero no es quizás lo más racional es que tú hagas descripción clínica, o se en el germen y ya.
El pretexto que a veces ponen, no, pero se salva la vida del paciente. No, pero al final lo que estás haciendo, estás presionando un antibiótico y después no tienes antibióticos para dar. Y ese escenario de no tener antibióticos para dar, sí lo tenemos. O sea, sí nos ha pasado. Que a veces ya no hay opción. ¿Por qué? Porque le hemos generado tanta resistencia que por el paciente ya no tenemos opción para dar antibióticos. Hay que usarlo de forma racional. Hombre de 68 años que ingresa a UCI con shock séptico, incidente presente hipotensión y fiebre 39 grados. Después de un bolo de solución salina de 3 litros, sigue hipotenso y requiere soporte vasopresor con norepinefrina. A la admisión, ninguna fuente de infección es evidente, ¿no? No tiene, o se obtiene cultivo de sangre y de orina y el paciente no puede explotar el esputo. La historia clínica pasada del paciente es importante para EPOC, enfermedad arterial, coronaria y abuso de alcohol. El paciente tuvo un accidente automovilístico hace 20 años y le quitaron el vaso. No tiene alergias a los medicamentos. Y en la zona donde tú estás, la tasa de resistencia a cefalosporina es alta, 15%. Es un paciente que está chocándose, recibe vasopresor, está chocado, mejor dicho, ¿no? Está febril, que aparentemente no hay un foco aparente cuando ingresa, ¿no? Le tomas todos los cultivos que debes tomar y no puedes tomar el cultivo porque no se puede expectorar. Y lo interesante es que él alguna vez ha sido esplenectomizado porque tuvo un accidente. Ya. Según esto, ¿cuáles son verdaderos? Excepto. Ahí vamos de abajo arriba. La incidencia anual de sepsis grave ha aumentado en los 30 años, eso es verdad. Cada vez hay más pacientes con sepsis. ¿Las infecciones respiratorias son la causa más común de sepsis? Sí. Los cuadros respiratorios son los cuadros más comunes de sepsis y de shock séptico. La neumonía, la mayoría de los casos de sepsis ocurre en individuos con una enfermedad subyacente significativa, sí. O sea, personas con comorbilidades es más común. En individuos con shock séptico, los hemocultivos son positivos en 40 a 70%, sí. El shock séptico es quizás donde tú puedes encontrar tus cultivos serán positivos en más porcentaje que en cualquier otro paciente. Así que es mandatorio que a todo paciente chocado le hagas hemocultivo. Si no haces un hemocultivo en chocado, verdad que estás perdiendo una gran oportunidad de encontrar un germen. Las bacterias gram positivas son organismos causales más comúnmente aislados en los síndromes de mentira. Los gram negativos son. Esa es la falsa. Esta es la falsa. Doctor, tengo una pregunta sobre la pregunta anterior. Sobre por qué en estos últimos 30 años ha aumentado la incidencia de sepsis. Bueno, no es una pregunta, no es una respuesta filosófica la que te voy a dar, ¿no? Pero va por ahí. En los últimos 30 años, 40 años, la medicina tiene unos logros espectaculares para mantener la vida de los pacientes. Entonces, hacemos que las personas vivan más. El promedio de vida de los pacientes ahora está por los 80 años. En los años 40, 50, el promedio de vida está en 50, 60 años. Eso es uno. Otro, utilizamos cada vez más inmunosupresores, tenemos más pacientes con comorbilidades. Entonces, cuando existe una infección, ya no es una infección como yo, por ejemplo, cuando era alumno hace 20 años en la facultad, pues iba a los hospitales y veía, primero, gente joven hospitalizada, no veía muchos adultos mayores. Y segundo, los pacientes venían por una o dos enfermedades. Es bien raro, como ahora, si ustedes sí lo ven, que un paciente viene con un antecedente de 5 o 6 enfermedades y encima se infectó. ¿Entiendes? Entonces, en la actualidad, los shocks sépticos o sepsis severas son cada rato. No es como hace 20 años cuando yo estaba en la facultad. Ahora es cada rato. O sea, viene el paciente, se chocó. Hay que mandarlo a cuidados intensivos o buscarle cama en trauma shock, ¿no? O manejarlo en piso como shock. Manejamos bomba de difusión de adrenalina, de noradrenalina en las áreas comunes como si nada.
Y básicamente es eso, ¿no? Yo considero que es básicamente por el hecho de que hemos aumentado la expectativa de vida y cada vez tenemos pacientes con más pluripatología, ¿no? Listo, doctor, gracias. Ujú. Es el riesgo de salvar muchas vidas. Como ya hay un dicho, dice, el paciente que salvas ahora va a regresar contigo de acá a 20 años. Que es verdad, o sea, muchas personas que hemos, digamos, salvado a los 40, ¿no? Por diabetes, así, luego regresan estropeados después de 10 años, ¿no? El régimen antibiótico más conveniente para este paciente, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería? Piensen que este dadito de acá es plenectomizado. Entonces ya, ¿qué le daría? Antibióticos, y el otro también. Y piensen en este de acá, resistente. No, ahora sí. ¿Qué le darían? Levofloxacina, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Está esplenectomizado. Si está esplenectomizado, hay 3 gérmenes que tienes que cubrir. Estrepto, neumonía, Haemophilus influenzae. Y nuestra amiga la Neisseria meningitis. Ya. ¿Quién cubre estos 3? Los que están ahí en el listado. ¿Quién cubre esos 3? Y eficazmente todavía. ¿Quién cubre esos 3? La ceftriaxona. Pero te dice el enunciado que hay resistencia en la zona de Con las resistencia. cefalosporines, sí. Entonces le das ceftriaxona para cubrir todo lo demás y si por A o B te agarró una estreptoresistente, le agregas banco. Ya, es lo que hacemos. En esta vida todo es cuestión de lógica. El resultado de hemocultivos mostró una Neisseria meningitis pansensible, ya ni siquiera ni para ti ni para mí. ¿Qué le darías? ¿O a qué acortarías la cobertura? A ver. ¿Qué le daríamos? ¿Qué le daríamos? ¿Mm? Ceftriaxona. Solo, o sea, ya tienes un cultivo, ¿no? Y no es estreptococo, ¿para qué le vas a dar el banco? Y sabes que no es, y le bajamos solo, le quitamos la banco y le dejamos con ceftriaxona. Paciente HSH, ¿no? Hombre que tiene sexo con hombre, emitido por fiebre, anapatías cervicales que se fistulizan, prueba rápida con VIH, ¿no? ¿No? La cuna es más apropiada y es positivo. ¿Cuál sería más apropiado? Darle tratamiento PATEVE, ¿no? Ya tienes un ganglio, no vas a esperar a ver la resistencia del AMPEVE, no, la susceptibilidad, ¿no? No vas a ver, no le vas a arrancar primero targa. Primero lo que seguro hablaron con el doctor Mendoza es que le arrancas anti-TB y la verdad se te ve sensible. Si después te dice que está resistente, pues ya eso es otro cantar, lo modificas. Pero tienes que... Mujer diabética de 24 años de edad, que va para emergencia por convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Cefalea de 2 semanas y fiebre. El líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es compatible con MEC tuberculosa, ¿no? La MEC tuberculosa tiende a dar proteínas altas, ya les había dicho, ¿no? Alrededor de 200 o más de 200. Tiene adenosina de aminasa alta. Y generalmente predomina linfomononucleares. ¿Se acuerdan? Les comenté. Porque cuando predomina polimorfonucleares es más para meningitis bacteriana. Pero también los linfomononucleares también se pueden ver en meningitis por virus, ¿no? Por virus. Ahí también se puede ver. Pero hay que ver si va más o menos con el ADA. El ADA no es exclusividad de tuberculosis. El ADA puede verse en aquellas enfermedades
¿Aló? Sí. ¿Qué cambia? Mm, ya. Ah, no, yo le voy a decir a Tomena, termino acá mi exposición y le digo, ¿ya? Que necesitaríamos 5 puntos, ¿no? Ya, un ambiente con 5 puntos. Ya. Ah, ya, solamente pelearnos por los 5 puntos. Ya, acá, ya. Ya, genial. Ya, yo ahorita, ya, yo termino y le hablo al doctor. Sí, eso está más fácil. Yo pensé que la cosa era pelearnos por el local. No, ya, ya, chévere. Yo termino mi clase y voy para allá. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, ya. Ya, entonces, el ADA no es exclusividad de la TB, te puede ver en pacientes que tienen alguna patología donde la inmunidad TH1 tenga influencia, cánceres, infecciones por virus, y en este caso, por ejemplo, en meningitis hemos tenido casos de herpes zóster, ahí también se puede elevar, ¿ya? Por eso no es exclusividad. Pero en el contexto clínico, el ADA sí ayuda, o sea, el ADA coge vida cuando tú le das contexto. Si tú solamente quieres hacer una cosa, no hagas. Ya. A pegar, esto sí, esta pregunta es más sencilla. Ah, una de las cosas es cuando tú tienes un tratamiento anti-TB meningitis, tienes que dar dexametasona, dar corticoides, ¿no? El, el tratamiento de meningitis tuberculosa tiene que ir siempre de la mano con el tratamiento corticoideo, porque eso disminuye la chance de secuelas. Y según la norma son 12 meses, eso está bien. Eso también lo comentó. Últimas preguntas, pues creo que ya acabo todo eso, no sé. Admitido por emergencia en un hospital de 14 días, malestar general, el 7º día, fiebre, dolor y adenopatías cervicales. 3 días previos a la admisión recibe ampicilina, faringitis zocócica, ¿no? Y examen físico mostró temperatura, excepto, ¿cuál de todos ocasiona mononucleosis? ¿No? Excepto enterovirus, ¿no? Linfoma, sarcoidosis, leucemia pueden dar cuadros de síndrome mononucleósico, ¿no? O sea, con enopatías, fiebre, todo eso, ¿no? Pero no ser causa infecciosa, ¿no? Pero el enterovirus sí no ocasiona nada de esto, ¿no? Listo. Ya, chicos, hasta ahí. Bueno, hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de cosas. Hay bastantes cosas para poder discutir y conversar. ¿Alguna pregunta, sugerencias? Doctor, no sé si sería posible y si habría disponibilidad para que nos pueda quizá compartir un banco así de preguntas para practicar.
Tipo, No, no, las preguntas, estos son parte de los exámenes, parte, ¿no? Pero no, yo igual los modifico, o sea, no, no, claro, lo que me refiero es para practicar, doctor, no para nada. No sé. no, o sea, tengo los exámenes, pero eso no se los puedo dar. Esto es parte de los exámenes. Que tengo un Ah, banco aparte, no. Yo les pasé un librito de casos clínicos, sí. Dentro de todos la información que les di, ¿te acuerdas? Ahí te pasé eso. no, doctor. Sí, hay un librito de casos clínicos que te pasé la vez pasada, hace 2 semanas, más o menos un montón No, de- claro, busca ahí, hay uno de un español, pero claro, son casos más extensos, ¿no? Pero sí, de residentes. no, creo que se ha confundido. No me ha enviado nada. No, pero te he Eh, enviado las clases más algunos PDFs, ¿te acuerdas? claro, los PDFs sí, doctor, pero creo que el Ahí libro que no usted... está. No, no está. Pero bueno, se lo envié a Keila, a mí no. A ver, ya Eh, lo voy a buscar, pero ya, ok. si podría enviarnos quizá ese libro, genial, doctor. Ujú, ya. Eh, no sé cómo les fue en el examen. Que la mecánica va a ser esa ahora en los exámenes, ¿no? 10 preguntas de caso, de concepto y 10 de casos clínicos. Creo que estaría bien. No digo, no sé cómo les fue en el primer examen. Doctor, tendría que preguntar a cada uno, porque cada uno sabe su nota. Ah, ya, genial. Bien. Porque no me pasaban las notas. No me gustan. Ya. Entonces quedamos así. Mañana revisamos otros temas de medicina tropical, ya para concluir mi parte y ahí ya, ¿no? Y luego ya tienen las clases que quedan pendientes con otros profesores, ¿no? Listo. A Muchas ustedes, gracias. 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 Buen día.